Sí, para que no escuchemos el ruido, ya que nos hemos demorado tanto en tratar de ingresar al sistema. De hecho, el día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos del espectro psicótico y de la esquizofrenia. Y yo quiero comentarles que cuando nosotros éramos estudiantes, nos dividían la psiquiatría en trastornos mentales mayores y trastornos mentales menores. Y hablábamos de que en los trastornos mentales mayores, ¿sí?, había una alteración del juicio de la realidad y estaban incluidas todas las condiciones para hablar de un cuadro psicótico. En cambio, en los trastornos mentales menores se establecían todos aquellos cuadros incluidos en lo que eran los trastornos neuróticos, ¿sí? Y cuando hablábamos de los trastornos psicóticos o enfermedades mentales graves, ¿sí?, podíamos dividirlos en aquellos que eran los trastornos psicóticos funcionales, donde esquizofrenia y trastornos bipolares y paranoias serían el modelo señalado. Pero también habían trastornos psicóticos orgánicos producidos por intoxicación o abstinencia a sustancias psicoactivas, por enfermedades médicas, por presencia de tumores o alteraciones metabólicas o incluso por delirio, ¿sí? La esquizofrenia probablemente ha sido el cuadro que más ha identificado a los psiquiatras, ¿no es cierto? Por eso es que andan diciendo que los psiquiatras trabajamos solo con locos, ¿no? Porque la psicosis es exactamente lo que la gente conoce como locura, ¿sí? Y en ese marco, ¿sí?, tenemos que decirles que si toda la gente pudiera leer nuestros pensamientos, ¿sí?, lo que estamos pensando en este momento, lo que pensamos en cualquier otro momento, seguramente pocos escaparíamos de estar encerrados por locos, ¿es cierto?, a juicio de Jacinto Benavente. El día de hoy, obviamente, queremos desarrollar competencias mínimas como conocer la epidemiología de la esquizofrenia. ¿Por qué es importante la epidemiología, chicos? Porque nos ubica en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, si alguno de ustedes no ha aprendido lo que es el COVID, ¿estará bien? Considerando la cantidad, ¿no es cierto?, de morbimortalidad que ha habido. Entonces, cuando nosotros estudiamos, necesitamos ubicarnos en las prioridades sanitarias, saber de qué se enferma y de qué se muere nuestra población, ¿sí? Nos ubica aquí, saber qué pasa, porque está bien que yo conozca todos los problemas que me ocasionan las alteraciones en la ultraestructura de la mitocondria, pero si eso se presenta, un caso en 5 millones de gente, ¿será mi prioridad? ¿Será importante o yo necesito ubicarme en la realidad de salud de mi país? Por eso es que conocemos la epidemiología de la esquizofrenia. Y, por supuesto, identificar y describir síntomas psicopatológicos. Recuerden que les habíamos dicho en la clase anterior que la psiquiatría habla a través de la psicopatología. Y no podemos identificar cuadros clínicos si no conocemos la psicopatología. Ese ha sido el motivo por el cual en la clase anterior hemos hecho una rápida revisión de los principales síntomas psicopatológicos. Otra competencia es organizar síndromes, reconocer los criterios diagnósticos, básicamente de la CIE-10 y, si es posible, los del DSM-5. Esto nos va a llevar a hacer un diagnóstico, plantearnos un plan terapéutico y proponer un pronóstico. ¿Por qué es importante, chicos? Porque los psiquiatras somos muy poquitos a nivel nacional. Nuestra población necesita una gran cantidad de especialistas en psiquiatría y como no los tenemos, a veces este campo de la medicina es utilizado por otros profesionales que no tienen ni el perfil profesional para hacerlo, ni tampoco las condiciones ni el conocimiento para realizarlo. Pero ustedes son médicos, tienen la obligación de conocer tanto lo normal como lo patológico, identificar, obviamente, el cuadro clínico, plantear un plan terapéutico y hablar con la familia, ¿no es cierto? Proponer un pronóstico. ¿Hacia dónde nos lleva la sintomatología que tiene nuestro paciente o el paciente que estamos viendo? Entonces, si la esquizofrenia se incluye en el grupo de todas las psicosis, ¿qué cosa es una psicosis? ¿Qué nos va a definir un cuadro psicótico? Habíamos dicho hace un momento que la psicosis va a estar definida porque hay una
salida de la realidad. No somos capaces de vivir en la realidad concreta. Nuestras vivencias no se ajustan a eso. Entonces, en la psicosis, lo fundamental va a ser conciencia de realidad alterada. No es la realidad que nosotros vemos. Por eso es que esta es una enfermedad que cuando está en su cuadro agudo, hace que nuestros pacientes no sean responsables de lo que hacen, porque no tienen juicio de realidad. ¿Listo? Entonces, si la psicosis incluye una pérdida de la conciencia de realidad o una conciencia de realidad alterada, ¿cuáles son los síntomas más importantes que van a definir un cuadro psicótico? Los delirios o ideas delirantes. ¿Se acuerdan cómo hemos definido delirios e ideas delirantes? Creencias falsas, erróneas, sostenidas por una convicción absoluta y que por más argumentos que le demos, por eso les hemos puesto aquí, contraargumentables. El paciente nos va a decir que lo que le decimos no es cierto, nos va a dar razones para explicarnos que lo que él cree es la verdad y cuyo contenido es imposible, ¿no es cierto? Que yo respire y haga que aparezca la lluvia, ¿será posible? No. El contenido es absolutamente imposible. ¿Qué más caracteriza la psicosis? Las alucinaciones. ¿Recuerdan lo que son las alucinaciones? Percepciones sin objeto de realidad, sin objeto real, pero con juicio de la realidad. Uno cree que realmente que lo que escucha, que lo que huele, que lo que mira es real, pero no existe el estímulo correspondiente. Por tanto, una alucinación es una percepción sin objeto. Las psicosis no solamente van acompañadas de ideas delirantes y alucinaciones, sino también de otros síntomas, como un lenguaje desorganizado. Y a veces viene la familia y nos dice, habla tontería, no lo puedo entender, ¿sí? Porque hay alteraciones en la estructura del pensamiento, una conducta desorganizada. Si yo pienso que ustedes me quieren hacer daño, ¿cuál tendría que ser mi actitud? ¿No es cierto? Por eso es que la conducta es desorganizada, porque el pensamiento está alterado, ¿no es cierto? Y, por supuesto, alteraciones en la conducta psicomotora como la catatonía. Entonces, en la psicosis, vamos a ver que no existe un diagnóstico específico. ¿Es psicótico el que tiene esquizofrenia? No. Además, como les había dicho al comienzo, hay cuadros psicóticos en lo que es la psicosis maníaco-depresiva. Por eso es que se llamaba antes psicosis maníaco-depresiva, ¿sí? Un trastorno bipolar tipo 1 es una psicosis que antes la llamábamos psicosis maníaco-depresiva. ¿Dónde más yo puedo encontrar, ¿no? ¿En qué otra gama de cuadros clínicos yo puedo encontrar esta sintomatología? Trastornos bipolares, en las depresiones psicóticas, en intoxicación y en abstinencia de sustancias psicoactivas, en trastornos neurocognitivos mayores. Y entonces encontramos que la abuelita comienza a decir, mira, esos hombres me quieren matar, o no, ese tipo de cosas. Mira lo que me están diciendo, están incendiando la casa. En los trastornos neurocognitivos mayores, en el caso del delirio y debido a enfermedades médicas. En todos esos cuadros nosotros vamos a tener un cuadro de psicosis. Por tanto, no es un diagnóstico específico. Si yo pongo psicosis, no estoy especificando si es una esquizofrenia, si es un trastorno, ¿sí? Maníaco-depresivo, ¿no? Si es un delirio, si es un trastorno psicótico como consecuencia de una abstinencia o una intoxicación por sustancias psicoactivas o por un trastorno neurocognitivo mayor que ya sabemos que son las que antes se llamaban demencias. ¿Listo? Pero el prototipo de los trastornos psicóticos es la esquizofrenia. ¿Listo? Entonces, la psicosis, como no son un diagnóstico específico, no, lo que tenemos que hacer es identificar los síntomas psicóticos, ¿no es cierto? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y luego podría entrar la confusión. ¿Se trata de una esquizofrenia? ¿Es un trastorno psicótico bipolar? ¿Es una depresión psicótica? ¿De qué se trata? ¿No es cierto? Ya que la psicosis no es un diagnóstico específico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Durante la historia natural de varios trastornos mentales, ¿no? Que incluyen el diagnóstico de psicosis,
nosotros tenemos que ir identificando las características psicopatológicas que nos van a orientar a qué tipo de diagnóstico es, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que conocer nuestra psicopatología, de tal manera que los vamos a diferenciar por el curso, por el pronóstico, por la epidemiología y por su tendencia o no hacia la cronicidad. La psicosis, ¿no? Dentro de los cuales el prototipo es la esquizofrenia, ¿sí? Prototipo de los trastornos psicóticos crónicos es la esquizofrenia. Vamos a encontrar que uno al hacer cualquier tipo de examen por imagen cerebral no encontramos anomalías macroscópicas del cerebro. ¿Se ven? Sin embargo, fíjense, eso nos llevaría a explicarnos que estas son psicosis funcionales. Es la función la que está alterada, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso es que aparecen los síntomas. Recuerden, yo puedo tener mi mano así, es estructura, ¿no es cierto? Pero si mi mano no hace esto y se queda ahí, ¿estará bien? ¿No es cierto? Una cosa es función y lo otro es estructura. ¿Sí? Entonces, si bien en el cerebro no existen anomalías macroscópicas, sin embargo, eso nos da pie para explicarnos que estas son psicosis funcionales. Y si no existe una alteración médica, sin embargo, encontramos déficit cognitivo, ¿qué más encontramos? Síntomas negativos, y tantos síntomas negativos como los déficits cognitivos nos van a llevar a qué? A que haya una discapacidad psicosocial. Otra vez volvemos al tema. Lo que hacemos, sentimos, pensamos, es producto del funcionamiento del cerebro. Y si hay una alteración funcional en mi cerebro y aparecen síntomas negativos y déficits cognitivos, la expresión va a ser una disfunción a nivel académico, laboral, social, familiar y de autocuidado. ¿Listo? Entonces, y la pregunta es, ¿qué puede hacerse ante un paciente que ha perdido contacto con la realidad, que muestra una actitud beligerante y es incapaz de comprender la razón por la que ni el médico ni el resto del mundo ven las cosas a su modo? Cuán exasperante es para el paciente psicótico que nadie parezca comprenderle, darse cuenta de los peligros o de la importancia de una situación que es tan real para el enfermo. ¿Qué les pasa a las demás personas? ¿Y qué es lo que les hace pensar que a él le pasa algo? ¿Por qué? Los demás no se dan cuenta de que el presentador de la TV está hablándole directamente a él. Entonces vean cómo la esquizofrenia daña todo el cerebro. Hipocampo, amígdala, corteza prefrontal, entorrimal, tálamo, lóbulo temporal, ¿no? Lóbulo singular, todo. Daña todo el cerebro. Por eso es que esquizofrenia es el trastorno mental más grave con el cual nos vamos a tener que confrontar. Entonces, las esquizofrenias, porque antes se pensaba en un solo cuadro y en un solo tipo. Sin embargo, es como si hubiera un abanico de cuadros psicóticos similares a la esquizofrenia que se van a ir diferenciando, ¿sí? Por eso decimos que es un síndrome que presenta una serie de síntomas positivos, negativos, cognitivos típicos de la esquizofrenia, que van a comprometer nuestro nivel de funcionamiento laboral, social, de relaciones interpersonales, con la presencia de los síntomas en forma continua y que tienen que estar presentes por lo menos 6 meses. ¿Sí? Va a incluir distorsiones del pensamiento, de la percepción, de la afectividad. Y fíjense, a pesar de que pensamiento, percepción y afectividad está alterada, la conciencia, el saber dónde está, ¿sí? En qué fecha se encuentra, es normal para el paciente, y eso confunde a los familiares, incluso a algunos profesionales de la salud, porque piensan que si hay un compromiso del cerebro, el paciente tendría que estar con compromiso de conciencia, lo cual no es cierto. ¿Listo? Entonces, la conciencia y la capacidad intelectual se conserva, pero por lo menos al comienzo, porque vamos a ver luego que con el paso del tiempo se va a ir a generar un deterioro cognitivo. ¿Podrías leer el ejemplo, por favor?
Entonces, nosotros nos podemos preguntar, y ustedes se van a responder, ¿cuánto tiempo de enfermedad lleva el paciente? ¿Existe algún evento externo desencadenante? ¿Cómo se encuentra el estado de conciencia del paciente W? ¿Qué funciones biológicas se encuentran alteradas? ¿Qué alteraciones se presentan en el proceso del pensamiento? ¿Qué alteraciones hay en el contenido del pensamiento? ¿Presenta alguna alteración en la sensopercepción? ¿Y cuál es el impacto de los síntomas en su funcionamiento? Que es más o menos las preguntas que ustedes se tendrían que hacer cuando encuentren un paciente con este tipo de sintomatología. Entonces, si nosotros hiciéramos una revisión rápida, ¿no?, de la evolución histórica del concepto de esquizofrenia, desde Morel hasta lo que es en este momento el DSM-5, ahora ya está en camino el DSM-5-TR, la revisión del DSM-5, y por supuesto la CIE-11, ¿no es cierto? Pero en este momento todavía estamos con esa clasificación. Entonces, ¿qué diríamos? Fíjense, Morel, en el año 1809, hablaba ya de demencia precoz. Calvo, años más tarde, ¿qué nos decía? Que generó a través de la observación la catatonía, porque las alteraciones psicomotoras son parte, ¿sí?, de este grupo de esquizofrenia, ¿no es cierto? Y cuando veamos la esquizofrenia catatónica, la alteración fundamental es la conducta psicomotora. Luego, Hecker, ¿qué nos habló? De la hebefrenia, más o menos para ir por el lado de la esquizofrenia hebefrénica, ¿no? Ese afecto tonto, pueril, absurdo, ¿no? Bobo, ¿sí? Kraepelin, un clásico de la psiquiatría, volvió a tocar el tema y recordar que la esquizofrenia, al comienzo como que no se nota, pero luego se expresa como una demencia precoz. Y uno puede no entender por qué hay esa pobreza de contenido del pensamiento, del lenguaje, de activación y motivación para hacer la vida, ¿sí? Para Bleuler, otro clásico de la psiquiatría, generó él lo que se llama el espectro esquizofrénico. Casanin, sin embargo, definió las características del trastorno esquizoafectivo. Schneider, un súper psiquiatra importante en la historia de la psiquiatría, nos habló de los síntomas de primer rango de la esquizofrenia. Entonces, Bleuler comenzó a distinguir síntomas primarios y síntomas secundarios, ¿no es cierto?, en la esquizofrenia. Y hablaba que los síntomas primarios tenían las 4 A's: ambivalencia, autismo, alteración del afecto y asociaciones laxas, ¿no?, incongruentes, con esa alteración en el proceso, en la estructura del pensamiento. Y síntomas secundarios, donde él incluía delusiones, delirios, alucinaciones. Y es Eugenio Bleuler quien acuña el término que hasta ahora utilizamos, esquizofrenia. Crown genera
la clasificación de la esquizofrenia en un tipo de esquizofrenia 1 y un tipo de esquizofrenia 2, para referirse que en el tipo 1 lo más llamativo eran los síntomas positivos, donde se incluían los delirios, las alucinaciones, las alteraciones formales del pensamiento y como consecuencia alteraciones de la conducta, síntomas transitorios y donde se podía evidenciar una hiperactividad de la dopamina. Si yo tengo este tipo de síntomas, me desnudo, grito, hablo, peleo, hablo solo, son síntomas tan llamativos que ¿qué va a ocurrir? Que inmediatamente me van a llevar al hospital, ¿no es cierto? Porque llama la atención. Entonces, estos síntomas positivos van a predecir la hospitalización y también el comportamiento suicida. Y cuando Crown habla de la esquizofrenia tipo 2, habla de la presencia, ¿sí?, fundamental de lo que serían los síntomas negativos. Y aquí, cuando se inicia con síntomas negativos, vamos a encontrarnos que el pronóstico es malo, porque el tratamiento no va a ser inmediato y la enfermedad va a ir dañando todo el cerebro, ¿no es cierto? Y los síntomas negativos van a estar incluyendo lo que es la pobreza del pensamiento, un afecto plano, disminución de la actividad. Y entonces alguien dice, este adolescente es un ocioso, todo el día está echado en la cama, no hace nada. Y lo consideran de esa forma y no lo toman como el inicio de un cuadro grave como sería la esquizofrenia. Los síntomas persistentes son expresión de daño estructural. Es en estos síntomas negativos donde uno puede apreciar el mayor compromiso genético, ¿sí? Difícilmente responden a los antipsicóticos. Los síntomas negativos incluidos en el tipo 2 de la clasificación de Crohn, junto con los síntomas cognitivos, predicen el desempeño. Pobre, incapacidad de autovalimiento, ¿no es cierto? Dependencia económica permanente, dependencia social, grave. Porque al final el mayor daño que pueda tener la esquizofrenia es la pérdida de la capacidad de autonomía y de manejo económico, van a ser dependientes eternamente, si es que la mayor parte de los síntomas son síntomas negativos. Liddell generó el término de síndrome de la pobreza ideomotriz y allí incluía todos los síntomas negativos de Crohn y además comenzó a evidenciar que había un daño a nivel de lo que es nuestra corteza prefrontal. ¿Se acuerdan que en la clase de salud mental, en la anterior, les habíamos dicho que todas las enfermedades mentales van a dañar, ¿qué?, nuestra corteza prefrontal, aquello que nos hace seres humanos, ¿no?, que nos permite la libertad de elección, de decisión, de pensamiento, de juicio crítico, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes con este tipo de síntomas, a juicio de Liddell, tendrían dificultad en la planificación, con alteración del flujo sanguíneo prefrontal y con un daño estructural evidente, ¿sí? Y vamos a ver que en imagen cerebral, por TAC o por resonancia magnética, vamos a encontrar una dilatación de los ventrículos, con pobre respuesta ante los antipsicóticos. ¿Qué les habíamos dicho? Que la epidemiología es importante, sí. Vamos a darnos cuenta que se presenta en todas las áreas geográficas, en todas las culturas y razas, en todo el mundo. La prevalencia va de 0,5 a 1% y la incidencia de 10 a 60 casos por 100.000 habitantes por año. Entonces, si nosotros sacáramos el número de pacientes con este problema, ¿nos tiene que preocupar? Sí, por la gravedad del cuadro. ¿Listo? Entonces, la edad de inicio, fíjense, y esto habla también de pronóstico, porque se inicia más tempranamente en los hombres, entre los 15 y los 25. En cambio, en las mujeres, entre los 25 y los 35 años. ¿Por qué es importante esto, chicos? A los 25 uno está casado, es profesional, tiene un trabajo, pero a los 15 no tiene ningún tipo de soporte logrado por sí mismo. Entonces, esto nos está hablando ya del pronóstico, ¿cierto? En varones la evolución es más tórpida, también porque es de inicio más temprano, en cambio en las mujeres
el curso es más benigno, tienen mejor respuesta al tratamiento. Y esto que llamó la atención es que se ha encontrado que el invierno marca un cierto patrón de estacionalidad en el nacimiento de los niños que a futuro van a desarrollar esquizofrenia, y se postulan factores importantes como los cambios climáticos, la presencia de infecciones virales, y no sabemos qué va a pasar con los chicos que han nacido en contacto con COVID, ¿sí? Una enfermedad viral. ¿Qué pasa con el embarazo de las mamás? Entonces, la epidemiología nos va a decir, ¿no?, que la prevalencia a lo largo de la vida de la esquizofrenia, según los estudios actualizados, ha sido estimada generalmente en el 1%. Y fíjense, en este momento la esquizofrenia afecta más o menos a 21 millones de personas en el mundo, de los cuales 12 millones son hombres y 9 millones son mujeres. Entonces, el pronóstico es malo porque los hombres desarrollan la esquizofrenia a edades más tempranas que las mujeres. Y podemos ver la prevalencia de esquizofrenia en algunas poblaciones específicas. En la población general, 1 de cada 100, ¿no es cierto?, puede hacer la enfermedad. Pero si yo tengo un hermano no gemelo con esquizofrenia, la prevalencia aumenta al 8. Si tengo un padre con esquizofrenia, la prevalencia aumenta al 12, y si los dos padres tienen esquizofrenia, al 40%. Y si soy gemelo monocigótico, la prevalencia es del 52%. ¿Nos estará hablando esto de la heredabilidad de la esquizofrenia? Es cierto. Entonces, ¿cómo empieza? Puede iniciarse desde una forma lenta y progresiva, ¿no?, con aquella que se inicia con los síntomas negativos, o de una forma de inicio agudo y brusco. Muchos de los pacientes ya de antes vienen presentando trastornos, fíjense en qué, en la capacidad para relacionarse socialmente y en su rendimiento académico desde la infancia, ¿sí?, como más lentos que el resto, ¿sí? Y fíjense, y en los años previos a enfermarse, si los chicos van a hacer una enfermedad a los 15, probablemente 13, 12, 14 años, van a tener una disminución de la atención y la concentración, ¿sí?, mayor tristeza y ansiedad, problemas para dormir, tendencia al aislamiento de amigos y familiares. Viene la visita y él se mete en su cuarto, ¿no? Vienen los tíos, los padrinos y se encierra, no comparte. Y por tanto, este aislamiento va a contribuir a que haya una disfunción o un deterioro de su autocuidado. No le importa bañarse, lavarse, viene con el pelo mugriento, los zapatos sin lustrar, no se cambia la ropa, ¿sí?, en su cuidado personal. Entonces, aquí podemos ver el aislamiento social, todos los chicos juntos, el solitario. ¿Y por qué ocurre? Podemos ver que hay un componente genético, ¿no es cierto?, demostrado, pero al cual, quiero decirles que como todas las enfermedades, tanto físicas como mentales, la etiología es multifactorial, ¿no es cierto? No existe un solo factor que me diga, él va a ser un esquizofrénico. Junto al componente genético se asocia el consumo de todas las drogas. El mayor número de pacientes, ¿sí?, que han hecho cuadros psicóticos en relación al consumo de drogas son aquellos que han consumido marihuana, chicos. Entonces uno pudo tener, ¿no es cierto?, esa carga genética, esa susceptibilidad. Si nunca se puso en contacto con una droga, probablemente eso no se termine de expresar. Pero si uno lo pone, ¿sí?, se añade un factor de riesgo más para hacer esquizofrenia. Cuando hay también cambios en el patrón de sueño, cuando hay mucho sobreesfuerzo, mucha exigencia hacia la competitividad, y esta unión de lo genético con el consumo de drogas, el estresor mayor, los cambios de sueño y ese exigirse demasiado, va a determinar que haya un cambio a nivel de los neurotransmisores de nuestro cerebro, principalmente aquellos dependientes de dopamina y serotonina, que van a desencadenar la esquizofrenia. Entonces, factor genético, drogas, más cambios en el patrón de sueño, estrés, sobreesfuerzo, lo más seguro es que desarrollemos esquizofrenia. Volvemos al tema, es multifactorial, están los factores genéticos, los factores biológicos,
donde la hipótesis de alteraciones de la dopamina es fundamental. Luego están los factores psicosociales y ambientales, ¿no? Donde podemos describir los factores inmunológicos, los nacimientos en invierno, la migración y el consumo de sustancias. Entonces, ¿por qué hablamos de los factores genéticos, chicos? Porque todos los trabajos recientes van a mostrar que en aquellos pacientes que han hecho por primera vez un cuadro de esquizofrenia, sin embargo, hay una disminución del volumen cerebral mayor de lo esperado. Si recién está comenzando, ¿por qué hay una alteración en el volumen de su cerebro? No tendría que haber, ¿no es cierto? Porque eso tendría que ser como la respuesta al daño. Sin embargo, eso es lo que se ha podido encontrar. Y está luego el hecho, que igual lo vamos a revisar cuando hagamos los trastornos emocionales del ciclo vital de la mujer. Una madre gestante estresada va a generar mayores niveles de cortisol, ¿no es cierto? Y de hormona del estrés. Y como factor indirecto, el cortisol secundario al estrés materno pueden producir muerte neuronal o disminución de la neurogénesis en áreas cerebrales como en el hipocampo. Y eso se expresaría a futuro como un cuadro psicótico tipo esquizofrenia. Entonces, lo que podemos ver es que el cerebro sufre una alteración en su desarrollo normal, principalmente en el segundo trimestre del embarazo, ¿sí? Y que solo se van a manifestar los síntomas cuando, recuerden que la adolescencia es un proceso en el que no solo crece nuestro cuerpo y cambia nuestro cuerpo, fundamentalmente se desarrollan muchos procesos mentales importantes, ¿no es cierto? Por eso es que incluso dejamos el pensamiento concreto para ser capaz de abstraer, de elaborar juicios y todo. Entonces, cuando uno llega a ser adolescente y trata de utilizar otras áreas funcionales, es allí donde comienza a expresarse ese daño que se produjo cuando la madre estuvo gestando estresada. ¿Qué hipótesis se plantean a favor del neurodesarrollo? Que, primero, lo que hemos dicho, las alteraciones a nivel de lo que es el volumen cerebral están presentes desde el primer episodio psicótico, ¿sí? Y son estáticas, se quedan ahí. Luego, lo otro que tiene que ver con esta hipótesis y que es un fundamento importante son las lesiones cerebrales en el segundo trimestre del embarazo. ¿Derivadas de qué? Como en este caso, la gente cada día tiene menos dinero, ¿sí? Mucha gente probablemente esté pasando por hambruna, las infecciones víricas, el estrés emocional grave al que están sometidas las familias por las circunstancias de vida, que son las que van a aumentar el riesgo de presentar esquizofrenia a futuro. Entonces, los factores de riesgo para el desarrollo de la esquizofrenia, ¿sí? Tener un familiar esquizofrénico, migrar, ser migrante, tener un estrés social, vivir en las ciudades, consumir drogas, los aspectos obstétricos, ¿no es cierto? Dificultades en el momento del embarazo y en el parto, y por supuesto la fecha de nacimiento. Entonces, para hablar de la genética de la esquizofrenia, diríamos que hay un claro componente genético, pero que a diferencia de otros cuadros no se ajusta al modelo mendeliano clásico. ¿Por qué? Hemos dicho que recién estamos diciendo que la heredabilidad de la esquizofrenia alcanza el 60%, pero esquizofrenia es una enfermedad genéticamente compleja ya que existen fenotipos intermedios. Y entonces uno tiene una susceptibilidad genética, pero son los factores ambientales los que van a determinar la presencia de la enfermedad. Entonces, creo que en la primera clase también les dije, chicos, nosotros podemos tener la misma biblioteca, porque lo heredé de mi padre, de mi abuelo. Pero si yo conozco mi genética, me he preguntado quién soy y cuáles son las características de mi familia, yo puedo elegir qué libros leer, ¿no es cierto? Teniendo la misma biblioteca. ¿Listo? Entonces, esta es la heredabilidad de los diferentes. Alcanza al 60% y miren el trastorno bipolar. Entonces, estos son los modelos de umbral de susceptibilidad. Este umbral de susceptibilidad es para la población en general. Pero miren qué pasa en familiares de los esquizofrénicos. ¿Cuál es el riesgo? ¿De qué manera va a impactar? Siguiendo el modelo poligénico multifactorial
para hacer la esquizofrenia. Y luego están los factores neurobiológicos. Aquí hay varias hipótesis. La hipótesis, ¿no?, que vamos a describir por la importancia es la hipótesis dopaminérgica. Está la hipótesis serotoninérgica, glutamatérgica, endorfínica. Y esto es para que recuerden, estas son las principales vías dopaminérgicas. Y entonces podemos ver, ¿no es cierto?, el tracto dopaminérgico nigroestriatal, en verde el mesolímbico, y en rosado el tracto dopaminérgico mesocortical, más abajito, por hipotálamo, ¿no es cierto?, el tracto túbero infundibular. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cómo es, ¿no?, esto de la hipótesis dopaminérgica? ¿Cómo en una sola lámina nosotros vamos a poder explicarles? Estamos señalando la vía mesolímbica, donde se apreciaría un relativo exceso de dopamina, produciendo los síntomas positivos, delirios y alucinaciones. En cambio, cuando se afecta el tracto mesocortical, ¿qué tendríamos? Un relativo déficit de dopamina y por tanto aparición de síntomas negativos, síntomas cognitivos. Y si yo uso un tipo de medicamento que bloquee la dopamina a nivel general del cerebro, que es lo que hacen los antipsicóticos típicos, los antiguos, lo que yo voy a tener es un empeoramiento de los síntomas negativos. Puede que ya el paciente no camine calato, no hable solo, no se ría solo, pero los síntomas negativos se van a incrementar. En la vía nigroestriatal vamos a ver que el bloqueo de la dopamina, que suele ocurrir también cuando uso un antipsicótico típico antiguo, se va a generar distonía, parkinsonismo, acatisis y las famosas disquinesis. Y cuando se afecta, ¿no es cierto?, el tracto tuberoinfundibular, lo que va a haber es que el bloqueo de dopamina va a generar prolactinemia, ¿no? Entonces podemos ver las áreas importantes del cerebro tomadas y que van a expresar síntomas psicóticos, síntomas extrapiramidales, síntomas afectivos, síntomas negativos, ¿sí? Las diferentes áreas de nuestro cerebro. Entonces, para que sea más gráfico, ustedes ven, ¿qué sería lo normal? Que dopamina vaya por corteza prefrontal, más o menos en esas cantidades, y también al sistema límbico, ¿no?, al tracto mesolímbico. Eso es lo que sería. Entonces, ¿pero qué pasa en la esquizofrenia? Se incrementa la dopamina, que eso es lo que hemos dicho antes, ¿no es cierto?, a nivel de lo que sería el sistema límbico, produciendo todos los síntomas positivos. ¿Listo? Y volvemos al dibujito, lo normal, y luego, pero sí, la esquizofrenia está reduciendo la cantidad de dopamina, ¿sí?, en el tracto mesocortical, hay menos dopamina a nivel de mi corteza, aparecen los síntomas negativos. El paciente está como un mueble sentado, no hace nada, no tiene iniciativa de acción, no tiene voluntad, motivación para hacer las cosas. Entonces, y no solamente eso, ¿sí?, si yo uso un antipsicótico, ¿sí?, que me bloquee la dopamina en el sistema límbico, mejoran los síntomas positivos. Pero si el antipsicótico que yo uso bloquea tanto la dopamina a nivel del sistema mesolímbico como a nivel del sistema del tracto mesocortical, va a haber un empeoramiento de los síntomas negativos. Y si se bloquea dopamina a nivel del tracto nigroestriatal, lo que voy a tener son los síntomas extrapiramidales. Igualmente, una acción, ¿sí?, a nivel del hipotálamo por bloqueo de dopamina va a ser la presencia de galactolol. También en los pacientes, mujeres, básicamente vamos a encontrar también amenorreas. Por tanto, vamos a ver que los antipsicóticos nuevos tienen una acción eficaz porque van a bloquear, ¿no es cierto?, los receptores a nivel límbico, ¿sí?,
produciendo eficacia en los síntomas positivos, pero también van a incrementar la cantidad de dopamina, ¿sí?, en los receptores presinápticos, produciendo más dopamina a nivel del tracto mesocortical, mejorando tanto síntomas positivos como síntomas negativos. Entonces, en este dibujito ustedes pueden ver si hay una gran cantidad de dopamina a nivel mesolímbico, ¿sí?, y nuestro medicamento bloquea la acción de dopamina, mejoran los síntomas positivos. Y si más bien mi medicamento, ¿sí?, bloquea los receptores 5-HT2 presinápticos, ¿sí?, logro que dopamina pase más a tracto mesocortical, por tanto hay una activación cortical y mejoría de los síntomas negativos. Esto es más fácil de que ustedes lo puedan ver aquí, ¿no? Como en la vía mesolímbica se produce un bloqueo de los receptores de 2 de 3 postsinápticos con disminución de la actividad de dopamina y eficacia en los síntomas positivos. Entonces podemos ver que el paciente que estaba mal, desaparecen esos síntomas y puede estar tranquilo. ¿Sí? ¿Cómo es la hipótesis del glutamato? Es bien conocido, ¿sí?, que la regulación que tiene glutamato hacia la dopamina es importante, pero esto ocurre cuando glutamato se une a su receptor NMDA, ¿sí?, y al regular dopamina, ¿sí?, se regula dopamina, se regula el sistema serotoninérgico y por tanto no hay excesos de dopamina, ni síntomas positivos ni negativos, porque está regulado. ¿Qué pasa cuando glutamato disminuye? ¿Sí? Y también disminuye su posibilidad de unirse a su receptor NMDA, disminuye el tono glutamatérgico, no hay regulación dopaminérgica, como consecuencia aumenta la actividad de dopamina y produce síntomas positivos y negativos. Y entonces aquí podemos ver cómo hay alteraciones a nivel histopatológico, hay alteraciones en el circuito de la neocorteza, básicamente en corteza prefrontal, dorso, lateral, y entonces vamos a encontrar que el número de neuronas y el tamaño son como más pequeños, lo cual se traduce en un menor grosor de la corteza prefrontal. Si hay un menor grosor de la corteza prefrontal, ¿qué funciones estamos perdiendo? Sobre todo cuando hablamos de la corteza prefrontal dorsolateral, todo lo que es función ejecutiva. Por eso es que el paciente pierde tal cantidad de nivel de funcionamiento. Aquí podemos ver cómo hay un aumento de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo, ¿no es cierto? Dilatación. Podemos comparar lo que hay en un cerebro normal y lo que hay en un paciente con esquizofrenia. Igualmente aquí podemos encontrar que a nivel de hipocampo, amígdala y circunvalación parahipocámpica hay una disminución de tamaño. Entonces nos vamos a encontrar con que va pasando la esquizofrenia y hay menor volumen y menor peso del cerebro de los esquizofrénicos. Y mientras más tiempo pasen sin tratamiento, esto va a empeorar. Sin embargo, la evidencia científica nos dice que cuando el paciente usa su tratamiento adecuado en las dosis indicadas, el tamaño y el peso se va a ir recuperando. Aquí podemos ver cómo a nivel de corteza, esto es en pacientes muertos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ven en los estudios post-mortem? Hay una gran desorganización a nivel neuronal de todo lo que es la corteza prefrontal. Y cuando hay este síndrome de corteza prefrontal, ¿qué podemos tener? Alteraciones cognitivas, dificultad para atender, para concentrarnos, tendencia al pensamiento concreto, incapacidad de abstraer, dificultad en encontrar respuestas alternativas. El mundo es así nomás, solo puedo caminar así. No puedo ver otras realidades ni encontrar respuestas diferentes. Pérdida de la fluidez del habla, déficit de motores, apatía, abulia, anedonia, pérdida motivacional, así como alteraciones de la afectividad. Un afecto plano, se cae el mundo y uno no le importa. ¿Listo? Entonces, ¿qué más podemos encontrar? Que hay una pérdida neuronal muy importante a nivel del tálamo, básicamente con disminución de oligodendrocitos, neuronas y astrocitos. Y cuando nosotros, ¿cómo vemos estos factores estructurales, los cambios?
Cuando tomamos un ataque, ¿sí? Y cuando hay mayor frecuencia de sintomatología negativa, vamos a encontrar aumento de los ventrículos laterales, del ventrículo medio, de los surcos corticales, se profundizan, disminuye, por tanto, el vermis cerebeloso, y eso se expresa en la sintomatología negativa, ¿sí? Y cuando hablamos de hacerle una resonancia magnética cerebral, también vamos a encontrar ese tipo de daño, además de menor volumen del hipocampo, menor volumen del giro temporal superior. Fíjense, siempre vamos a encontrar ya una alteración cuando tomamos cualquiera de estos exámenes. Y cuando hablamos de una tomografía por emisión de positrones, se va a encontrar hipofunción prefrontal, aumento de flujo en lóbulo temporal en relación a las alucinaciones. Y en todos los casos con tomografía por emisión de positrones podemos encontrar correlatos neurofuncionales para las dimensiones síntomas positivos. Doctora, se le fue el audio. A clase, no terminaba de ingresar, estaba desesperada, 10 minutos, 15, para entrar al internet. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para que hablemos de esquizofrenia? Han ido variando, sí, con cambios sustanciales a lo largo del tiempo, sí, por supuesto. Y para lograr la evidencia nosológica actual, consideramos dos grandes clasificaciones. La CIE-10, ¿no es cierto? La Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, y el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana. Querramos o no, Estados Unidos continúa siendo la potencia del mundo y en muchas áreas del quehacer humano va dirigiendo, ¿no es cierto?, la investigación, el conocimiento. No se le escucha. ¿Ya está? Entonces, otra vez, suena otra vez, sí. ¿Sabes qué? Otra vez hay que mandarles eso como una dificultad o avisarle al azulito, ¿no? Porque no podemos estar con la clase así. No tiene sentido. Entonces, yo les decía, chicos, que cada una de estas clasificaciones importantes son no solamente importantes, sino que nosotros necesitamos conocer la CIE-10, porque en todos los servicios, ¿sí?, públicos y privados, tenemos que codificar las enfermedades con la CIE-10. ¿Listo? Sin embargo, la mayor parte de los trabajos de investigación
utilizan el DSM-5. Esa es la necesidad de que conozcamos las dos clasificaciones. Sigue el ruido. ¿Terminar de grabar acá? Ya. ¿Y podría entrar desde su tanto? Sí. El micrófono. Ya estoy compartiendo. Estoy grabando. ¿Y si esta la tengo que tener prendida? No. Entonces mejor la cerramos.
Aquí vamos a estar en esto. Tenemos cuerpos extraños. ¿Qué problema, doctor? ¿Ya? Ya le pueden ir. Ya. Entonces, chicos, disculpen, no es nuestra culpa el que el audio y las condiciones de desarrollo tecnológico no se ajusten a nuestras necesidades. Por aquí nomás, ¿no? Porque esto no está conectado. Rayos. Yo me acuerdo. Ya. Entonces, como les decía, necesitamos conocer los criterios del DSM-5 porque la mayor parte del trabajo de investigación los utiliza. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Básicamente las pautas de diagnóstico según las CIE-10. Fíjense, cosas sumamente importantes. Distorsiones típicas en la percepción, en el pensamiento y en las emociones, ¿sí? Sin embargo, se conserva la claridad de conciencia y la capacidad intelectual. Al comienzo, porque a medida que pase el tiempo y no se haga un tratamiento, lo que vamos a tener es un déficit cognitivo, lo que ha sido relatado como una demencia precoz. ¿Listo? Y básicamente aquí vamos a encontrar que el paciente cree que sus pensamientos, que sus sentimientos están como a la vista de todos, que todos pueden informarse de lo que él piensa o de lo que él siente, y otras veces van a tener ideas delirantes como la existencia de fuerzas tan extrañas como que si cierro mis ojos cae la lluvia o si levanto mis brazos se cura el mundo. ¿Listo? Ese tipo de ideas delirantes, y de tal manera que además muchos pacientes pueden tener ideas autorreferenciales y sentir que el mundo gira hacia ellos. Se ríen de mí, hablan de mí, camino y me miran mal, ¿no? Siempre referidos a él y van sintiendo que son el centro de todo lo que sucede. Para las CIE-10 tiene que existir, fíjense, al menos uno de los síndromes que vemos aquí como A, B, C, D, que están en el número 1, ¿sí? Y al menos 2 de los síntomas y signos que están anotados en el número 2. Entonces, los síntomas del número 1 son eco, inserción o difusión del pensamiento, ideas delirantes de ser controlado o de ser movido a través de su cuerpo, ¿sí? Voces alucinatorias complejas que comentan lo que hace el paciente. Ahí va Pedro, miren cómo se ríe, miren el bobo, ahora se arrodilla, o le dan órdenes, párate, levántate, arrodíllate, mátalo, ¿sí? Ese tipo de cosas. O ideas persistentes, delirantes, que no son propias de la cultura o del individuo, y que van contra toda posibilidad de realidad. Por ejemplo, estar comunicado con seres de otro mundo, de otro planeta, o ser capaces de controlar el clima solo porque ellos lo desearían. Y de los síntomas del grupo 2 estarían alucinaciones persistentes, el uso de neologismos. Y aquí para que recordemos que los neologismos son creaciones de los pacientes de nuevos términos con el afán de satisfacer una necesidad psicológica de ellos. Las palabras cotidianas que usamos no son suficientes para explicar lo que él quiere decirnos. Y por eso el paciente crea su propia terminología. Conducta catatónica, con posturas específicas como flexibilidad seria, negativismo, estupor, o síntomas negativos marcados como apatía, pobreza de lenguaje, embotamiento de la afectividad, y listo. Esas son las características propias de la CIE-10. Y también recordarles que la CIE-10, la clasificación internacional, describe, ¿sí?, varios subtipos de esquizofrenia y los codifica entre el F20.0 al F29.
Está la paranoide como el F20-0, la hebefrénica F21, la catatónica F22, la indiferenciada F23, y bueno, van a seguir los otros números como considerados como la depresión posesquizofrenia, la esquizofrenia residual, la simple, otras esquizofrenias y otras sin especificación. La CIE-10, ¿sí?, toma en cuenta la tradición psicopatológica de Kurt-Snyder. ¿Se acuerdan de los síntomas de primer rango? ¿Sí? Y eso es lo que considera para hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Y nosotros lo podemos ver aquí. ¿Qué síntomas de primer rango considera Snyder? Las alucinaciones auditivas. ¿Pero qué tipo de alucinaciones auditivas? Aquellas complejas, en las cuales el paciente puede oír su pensamiento, ¿sí? Puede comentar, la gente puede comentar su pensamiento, o él va a tener una suerte de eco de su pensamiento, como que lo que él habla, lo que él piensa puede ser escuchado por él mismo, voces que discuten o dialogan entre sí, voces que comentan las acciones de los pacientes. Por ejemplo, un paciente varón de 24 años comunicó que oía voces que procedían de la sala de enfermería. Una voz ronca y profunda decía constantemente: GT es una maldita paradoja. Y otra, de tono más agudo, decía: sí, que lo es. Debería ser encerrado con llave. Y una voz femenina interrumpía de vez en cuando diciendo: no lo es un hombre encantador. Ustedes pueden ver cómo este tipo de alucinaciones complejas, ¿sí?, comentan lo que el paciente hace, le ordenan al paciente que haga cosas, o el paciente siente como un eco de su propio pensamiento, oye su propio pensamiento. Y siguiendo a Snyder y en sus rangos de primer orden, también estarían los trastornos del pensamiento, con lo que llamaríamos pasividad del pensamiento. Y entonces nos va a decir: roban mis pensamientos, ellos se han enriquecido con lo que yo pensaba. Inserción del pensamiento, me ponen pensamientos, esos pensamientos no son míos, son los pensamientos de Satanás. Transmisión del pensamiento, como que su pensamiento pueda ser transmitido, ¿no es cierto?, hacia otras personas, compartido por otras. Y en el ejemplo, un estudiante de 21 años dijo: conforme pienso, mis pensamientos abandonan mi cabeza en una especie de teletipo mental. Cualquiera a mi alrededor solo tiene que pasar la cinta a través de su mente para conocer mis pensamientos. Y luego, de entre los síntomas de primer rango de Snyder, estarían las experiencias de pasividad o delirios de control, ¿sí? De tal manera que controlan sus sentimientos, sus impulsos, ¿no?, lo obligan a hacer ciertas cosas, su voluntad o influencia sobre su cuerpo, lo empujan, lo mueven, ¿no es cierto?, movilizan su cuerpo, o delirios de penetración del exterior. Una paciente de 26 años describió sus acciones como sigue: cuando alargo mi mano para coger el peine, son mi mano y mi brazo los que se mueven, y son mis dedos los que recogen el bolígrafo, pero yo no los controlo. Me siento allí, esperando que se muevan, y son totalmente independientes. Lo que hacen no tiene que ver conmigo. Solo soy una marioneta manipulada por hilos cósmicos. Cuando se tira de los hilos, mi cuerpo se mueve y yo no puedo impedirlo. Están luego los síntomas de primer rango de Snyder, donde se incluye el delirio o percepción delirante. Entonces, en el ejemplo, en este delirio primario, un joven irlandés estaba desayunando con dos compañeros de habitación. Sentía una sensación de desasosiego, de que iba a ocurrir algo espantoso. Uno de los huéspedes empujó el salero hacia él. En ese momento se daba cuenta de que se trataba de un salero común y que la intención de su amigo era inocente. Justo antes que le llegase el salero, supo que debía volver a casa para escribir al Papa que está visitando Irlanda para ver a su familia y recompensarles, porque nuestro Señor va a volver a nacer en una de las mujeres. Y debido a esto, ellas, todas las mujeres, han nacido diferentes con sus partes íntimas al revés. Delirio primario, con percepción delirante. A partir de una percepción, trastoco todo el significado de la percepción. ¿Listo?
Entonces, los criterios diagnósticos del DSM-5 deben incluir 1, 2 o 3 de los siguientes 5 síntomas, ¿sí? Para que hablemos del criterio A. ¿Listo? Para hacer diagnóstico de esquizofrenia. En este diagnóstico también, el otro criterio es que hay un nivel de funcionamiento alterado, que los síntomas estén presentes por lo menos 6 meses y que no se trata de un trastorno esquizoafectivo, depresivo o bipolar. Tampoco a la presencia de una sustancia o a una enfermedad médica. Entonces, los síntomas positivos están constituidos por delirios, alucinaciones a nivel del pensamiento, ¿no? Con un trastorno en la estructura formal del pensamiento y una conducta desorganizada. Entonces, podríamos decir que los síntomas positivos son un exceso o distorsión de su función normal. Y por eso es que aparecen delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado, afecto inapropiado y conducta desorganizada. Volvemos al tema. No existen signos patognomónicos, tampoco síntomas patognomónicos. ¿Qué hemos dicho que son las ideas delirantes? No lo vamos a repetir porque ya se los hemos dicho, ¿no es cierto? Pero los temas del delirio son paranoide, de persecución, de referencia, o delirios altamente improbables, sumamente fantásticas, ¿no? Como yo soy Superman y puedo volar y me tiro del segundo o cuarto piso. De control, de robo del pensamiento, que se convertirían en los síntomas de primer orden de Schneider. Y luego las alteraciones de la sensopercepción, con alucinaciones. Por eso les decía, voces que comentan, discuten o se pelean, pensamientos audibles, el pensamiento sonoro, síntomas de primer orden de Schneider. Pueden haber alucinaciones visuales más típicas de cuadros orgánicos, las táctiles más típicas del delirium tremens, pero en esquizofrenia pueden existir igualmente, son más raras, y las auditivas van acompañadas a veces de alucinaciones olfativas, gustativas o somáticas. No vamos a ver los videitos porque ya se nos ha pasado tanto tiempo que no sé si nos va a alcanzar para que terminemos. Y luego están los síntomas psicomotores, donde está el estupor, mutismo, excitación, obediencia automática, rigidez, catalepsia o adopción de posturas totalmente absurdas, extravagantes, o ubicarse en la posición que nos deje el examinador. Están los síntomas negativos que nos van a indicar un empobrecimiento de la personalidad del paciente, principalmente en su estado anímico y en sus relaciones sociales. Y más bien los síntomas negativos serían como un defecto o una pérdida de la función normal. Por eso hablamos de embotamiento afectivo, de pobreza del pensamiento y del lenguaje, de la falta de voluntad, de la falta de capacidad para disfrutar la vida y del aislamiento social, ¿no? Como que la función estuviera venida a menos. Nuevamente, ni signos patognomónicos, ni síntomas patognomónicos. A nivel de la afectividad, habría una respuesta afectiva disminuida, una expresión facial inmutable, no cambia con nada, contacto pobre, el contacto visual, tampoco vamos a ver ese videito, y están los síntomas cognitivos que constituyen una merma en la atención, memoria y ciertas funciones ejecutivas, casi siempre asociadas al daño que se produce a nivel de corteza prefrontal. ¿Existen otros síntomas? Sí, dentro de lo cognitivo, como deterioro de la atención y la concentración, memoria y aprendizaje pobres, mucha dificultad para el pensamiento abstracto, alteración del sueño y la necesidad de utilizar sustancias. Van a encontrar que muchos pacientes esquizofrénicos, para calmar ese estado, consumen diferentes sustancias. Y por supuesto, como habíamos visto en las primeras láminas, hay una pérdida de la conciencia de la enfermedad. No son capaces de darse cuenta que están enfermos. Y si yo no siento que estoy enfermo, no voy a cumplir mi medicación, ¿no es cierto? Porque ¿para qué voy a tomar medicación si estoy sano? Entonces, la esquizofrenia va a afectar la funcionalidad a nivel personal, social, laboral. Y entonces uno anda desaliñado, sucio, puede intentar suicidarse, no se relaciona con nada, es distante con su familia, deja de estudiar, deja de trabajar, incapacidad para mantener un empleo.
el ejemplo. Léelo, por favor. Era una mujer de 28 años de edad, secretaria de una empresa importante, católica, despedida por su esposo a servicio de emergencia, indicando que desde hace aproximadamente 9 meses empezó a disminuir su rendimiento laboral. Antes salía con sus hijos a pasear con los carros, progresivamente empezó a no realizarlo. Indicaba que había un hombre que estaba espiando en el baño. Su esposo múltiples veces revisaba la casa y no encontró a nadie. Hace 7 meses tuvo un altercado con una compañía de trabajo, indicando que ella le estaba difamando y había planeado un complot contra ella para que la despidieran. A pesar de la denuncia y las investigaciones policiales, indicaban que esta supuesta compañera no la conocía. La señora M. La señora Eva persistía en que ella había logrado que la despidieran. En realidad, el despido se produjo por su pobre rendimiento total. Continuamos. En casa, acusó a los policías y a sus vecinos de estar difamando, indicando que le insultaban y juraban vengarse de él. Hablaba sola y respondía al parecer las voces que le mandaban cosas. Ya les dije que no lo voy a hacer. Nuevamente indicó que ese hombre me espiaba en el baño y ahora le seguía a todas partes. Agredió a su esposo indicando que le envenenaba la comida. En urgencia que la evaluación médica y laboratorial fue dentro de los parámetros normales. Entonces, este es un tipo de esquizofrenia paranoide, donde lo fundamental van a ser alteraciones del pensamiento y alteraciones de la percepción. Es la más frecuente, la de inicio más tardío y la de mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque aparece con síntomas positivos, ¿no es cierto? Tú, piedras, enojo, peleo. Entonces la gente se da cuenta y por tanto el tratamiento es más inmediato. Por eso es la de mejor pronóstico. Y lo que las va a caracterizar van a ser, como les decía, las ideas delirantes y las alucinaciones. Pueden haber otro tipo de alucinaciones, pero lo más frecuente son las auditivas. Un poco llamativo el compromiso de la afectividad, de la voluntad, del lenguaje y de la conducta psicomotora. ¿Sí? Eso es lo que no se altera. Entonces, por eso también tiene mejor pronóstico. ¿Qué hay? Un trastorno formal del pensamiento y el paciente, sin embargo, puede describirnos con claridad sus ideas delirantes y sus alucinaciones. ¿Cuál es el curso de la esquizofrenia paranoide? ¿Sí? Es episódico con remisiones completas o parciales. En general, puede hacerse crónico y persistir a lo largo de años y solamente aparecer episodios, ¿no es cierto? Este es un ejemplo, tú por favor, léelo, para que describamos otro tipo de esquizofrenia. Era de 16 años de edad, ingresó en el hospital. En el momento del ingreso observaron que se trataba de un hombre técnico y el sentido con las pupilas dilatadas, los reflejos profundos hiperactivos y una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Presentaba muchos manierismos, se tumbaba en el suelo, se tiraba de los pies, realizaba movimientos contundentes, violentos y sin una dirección marcada. Pegó a los celadores, hizo muecas, adoptó posturas simples y extrañas, no quiso hablar y parecía que sufría alucinaciones auditivas. Más tarde lo encontraron en un estado de sopor. Tenía la cara inexpresiva, estaba callado y rígido, y no prestaba atención a nadie ni a las preguntas que le hacía. Tenía los ojos cerrados y era difícil levantarle los párpados. No respondía ni a los pinchazos ni a otros estímulos dolorosos. De forma gradual se mostró más accesible y cuando se le formulaban preguntas referentes a él, hablaba del periodo en el estado de sopor como si hubiera estado dormido y decía que no recordaba nada de lo que había pasado durante ese tiempo. Dijo que no sabía nada en mi mente, todo parecía estar a oscuras. Entonces empecé a ver un poco de luz, como en la forma de una estrella. Después mi cabeza pasó a través de la estrella de forma gradual. Vi más y más luz hasta que hace unos días lo vi todo. La explicación para su autismo era que tenía miedo de equivocarse y que no sabía de qué hablar exactamente. Con su respuesta afectiva claramente inadecuada y la afirmación que era un científico y un inventor del extraordinario talento del siglo XX, estaba claro que no se encontraba nada.
¿Qué nos llama la atención? ¿Qué es lo que está alterado? Estamos hablando, ¿sí?, de una personalidad premórbida, un tipo de esquizofrenia que la hemos categorizado como un F21, es la de peor pronóstico, porque hay una afectividad superficial inadecuada con desorganización del pensamiento y del lenguaje. El inicio es insidioso y el curso es continuo. ¿Sí? En esta esquizofrenia el comportamiento es irresponsable, imprevisible, sin propósito y sin resonancia afectiva. Pueden aparecer delirios fraccionados, escasos, fragmentados, y hay una rápida transición hacia síntomas negativos. Tu compañera que está al lado, el ejemplo. Era muy buena alumna. A los 17 años ingresó a la universidad, siempre había querido estudiar con prioridad. Su rendimiento académico había sido muy bueno hasta aproximadamente 7 meses. Desde entonces, progresivamente empezó a aislarse, ya no asistía a la universidad, empezó a no salir de su habitación y a hablar muy poco. Su padre indica que no va a venir. Por momentos me encontraba como una loca, con mi padre preocupado de la urgencia, había dejado de hablar ya desde una semana. Tampoco comía ni adoptaba posturas extrañas por largos periodos de tiempo. Evaluada por urgencia, solicitaron una interconsulta psiquiátrica. Al realizar el examen mental, se le encontró desalineada, con expresión facial básicamente nula, no respondía a ninguna pregunta. El psiquiatra le levantó la mano y este se puso en esa misma posición durante todo el examen. No había parpadeado ni ojos. En un momento imitó todos los movimientos y palabras que se hacían fuera de la entrevista. Estaban en el laboratorio de evaluación con la Entonces, estamos hablando de una alteración, un tipo de esquizofrenia en lo que está alterado fundamentalmente es la conducta psicomotora, muy infrecuente y la que tiene mayor sustrato neurobiológico. Yo quiero recordarles, chicos, que en este tiempo de pandemia vino un chico joven, 21, 22 años, hijo único, y el papá me lo trajo. Está raro, me dijo, hace 2 o 3 días ha cambiado. Entonces, ¿qué le ha pasado? No sé, se encerró en su cuarto, cuando lo fuimos a llamar nos gritó un montón de lisuras, nos botó del cuarto. Y al rato bajó y comenzó a orinar en círculos, así, bajando las escaleras y en la sala. Todo lo que estaba alterado era la conducta psicomotora. Obviamente lo calificamos como una catatonía, se le hizo el examen, las pruebas que habían, porque las otras demoraban más, salió negativo, pero a los 2 o 3 días comenzó con un poco de fiebre, lo consultamos a la neumóloga, porque como había el tiempo de que cualquier cosa podía ser COVID, ella le hizo todas las pruebas, la de ferritina, la deshidrogenasa láctica, la PCR, todo, salió positivo. Lo trasladamos al hospital. Pero yo quiero explicarles que la catatonía, como ustedes van a ver, el tratamiento fundamental va a ser la electroplexia, el electroshock, y el uso de benzodiazepinas, fundamentalmente el lorazepam. ¿Listo? Están otros subtipos de esquizofrenia, ¿no? La indiferenciada, la simple. No vamos a hablar de estos, son muy raras, y vamos a encontrar que, por ejemplo, el DSM-5 no los considera, ya que piensa que esta subtipificación son criterios no reproducibles y de poca fiabilidad diagnóstica. Igualmente, ¿no? En la esquizofrenia residual y la depresión posesquizofrénica, la DSM-5 considera eso, ¿no? Que de repente no son tan fiables y de repente no reunirían los criterios suficientes para establecerlo como subcategorías diagnósticas. El curso de la esquizofrenia cursa con múltiples brotes. Mientras más brotes, mayor deterioro de las capacidades cognitivas y funcionales a nivel académico, laboral y más comprometida en los primeros 5 años. Nuestro objetivo fundamental es el tratamiento, ¿no es cierto?, para evitar las recidivas, una rehabilitación funcional y, por supuesto, tratar los brotes. Miren cómo va el curso de la enfermedad, un periodo prodrómico del cual ya habíamos hablado al comienzo. Muchos chicos que van a empezar la enfermedad de repente están más tristes, más ansiosos, con alteraciones del sueño, con menos capacidad de relacionarse socialmente,
¿Listo? Y si tenemos los síntomas negativos y va a haber un espacio grande de síntomas psicóticos no tratados, el pronóstico es malo, ¿no es cierto? Y entonces podemos ver cómo tras un periodo prodrómico pueden aparecer ya los síntomas típicos de un cuadro psicótico, pero si son negativos, como les digo, es posible que no hagamos el tratamiento. Lo que pone en riesgo el pronóstico. ¿Qué factores de riesgo pueden ser? ¿Qué factores pronósticos pueden ser de buen pronóstico o de mal pronóstico? Si el inicio es típico en las edades que se dice, pero ¿qué pasaría si tenemos síntomas psicóticos en un chico de 12, en una niña de 14, antes de lo que se pueda esperar? Entonces, eso se convierte en un factor de mal pronóstico. Y si existen factores precipitantes, el estrés marcado, cualquier cosa que pasó, fue la condicionante, se convierte en un síntoma de buen pronóstico. Si el inicio es agudo y no insidioso, lento, que no podemos ver, es como si la mala hierba siguiera creciendo, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y cuando los síntomas psicóticos son positivos, cuando los síntomas psicóticos son acompañados de síntomas afectivos, cuando se es casado, cuando en su historia familiar más bien hay trastornos afectivos, ¿no? No esquizofrenia, cuando el soporte familiar es bueno, y si uno es mujer, tiene mejor pronóstico a que si es hombre. Y es peor el pronóstico en los hombres si ha habido trauma perinatal, si no remite a pesar del tratamiento, si tiene muchas recaídas y si existe historia de abusos de todo tipo y de agresiones. ¿Cuál es el tratamiento y cuál es nuestro objetivo? Ya hemos dicho eliminar todo tipo de sintomatología y prevenir la aparición de nuevos brotes. Tenemos que utilizar en el tratamiento agudo, en lo que sea posible, un antipsicótico de segunda generación o atípico. Y en el de mantenimiento, tratar de continuar con ese que hemos empezado o si no, usar medicación de depósito. Y el tratamiento psicosocial en combinación con la medicación. Entonces, típicos o de primera generación, los antiguos medicamentos, dentro de los cuales está el haloperidol, la clorpromacina, la trifluoperacina, no es una cantidad enorme de medicamentos, pero que actúan más bien a nivel de los síntomas positivos y empeoran los síntomas negativos, ¿sí? Se les llama, ¿sí?, neurolépticos de la primera generación y las siglas serían APG. En cambio, los atípicos o de segunda generación, como ACG, ¿y cuál es el tiempo de tratamiento? Pacientes con un primer episodio, entre 1 y 2 años. Lo menos que podríamos darle de tratamiento es 1 año. Cuando han tenido múltiples episodios, al menos 5 años. Y cuando el paciente, ¿sí?, la sintomatología que tiene pone en riesgo su vida o la vida de los demás, la medicación debe ser de por vida. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿Cuáles antipsicóticos atípicos podemos usar? Risperidona en dosis de 2 a 6 miligramos, promedio 5. Olanzapina en dosis de 10 a 20 miligramos, promedio 15. Quetiapina en dosis de 400 a 1200 miligramos con una dosis promedio de 800 a 1000. Ciprasidona 80 a 160 miligramos con una dosis promedio de 100. El aripiprazol en dosis de 10 a 30 con una dosis media de 20. ¿Sí? Está también la lurasidona, que recién está en nuestro, ¿no?, como de uso farmacológico en nuestro país, y el tiempo de espera. Debemos utilizar, si tenemos un diagnóstico, el tratamiento debe ser inmediato. Comenzamos con dosis bajas, luego vamos titulando hasta llegar a la dosis óptima, evaluamos al paciente más o menos en 2 o 4 semanas, porque los síntomas responden a los antipsicóticos en latencias diferentes. Por ejemplo, las alucinaciones más o menos se borran en 2 meses, los delirios en mucho más tiempo. Por eso es que tenemos que conocer los tiempos que tenemos que usar la medicación. Entonces, ustedes pueden ver casi entre el 15 y el 20% de la vida de un paciente la pasa hospitalizado, ¿no?, si no usa adecuadamente su medicación, ¿sí? Y más o menos entre el 80 y el 85% lo va a pasar fuera del hospital. Entonces, por eso es tan importante el uso del tratamiento.
Y el otro tema, chicos, es en general, cuando yo tengo un primer episodio de paciente esquizofrénico, yo prefiero internar al paciente y que solo salga de alta cuando esté absolutamente limpio de los síntomas, ¿sí? Porque a veces en la familia lo ven mejor y dejan de darle el tratamiento y las recidivas van a estar a la puerta inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento? Va a ser ya no solo la medicación, sino el tratamiento psicosocial. El paciente pierde habilidades sociales de contacto, de autocuidado, de relación, de solución de problemas, de manejo del estrés. Por eso es que parte del tratamiento es el entrenamiento en habilidades sociales, la utilización de la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar, explicándole a la familia de qué se trata este tipo de cuadro clínico, cuáles son los síntomas de recaída, por qué es importante el uso de su medicación, la psicoeducación y, por supuesto, el uso de tratamientos comunitarios, ¿sí? Entonces, diríamos en conclusión que la esquizofrenia es el resultado de alteraciones en el neurodesarrollo, ¿no es cierto? Y con alteración a nivel de la sinaptogénesis prenatal. El compromiso del neurodesarrollo se expresa con alteraciones cognitivas, ¿sí? Y que se incrementa cuando uno es adolescente, cuando tenemos necesidad de utilizar otras áreas funcionales de nuestro cerebro. Y también cuando se asocian alteraciones en la concentración de dopamina en los sistemas mesocortical y mesolímbico, como les habíamos explicado, aparecen los episodios psicóticos que se caracterizan por la presencia de síntomas negativos o positivos, ¿no es cierto? Dependiendo de la cantidad de dopamina que exista en el área mesolímbica o en la mesocortical. La esquizofrenia tiende a la cronicidad y cada nuevo episodio psicótico empeora el deterioro cognitivo y disminuye la eficacia del uso de la medicación. El tratamiento adecuado del primer episodio psicótico, ¿sí? Que sea así, por eso yo les decía que yo prefiero internar al paciente en ese tiempo, ¿sí? Puede impedir el curso clínico hacia el deterioro y la cronicidad. Los antipsicóticos de segunda generación han demostrado ser eficaces tanto en síntomas positivos como en síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia. Y los antipsicóticos de segunda generación se deben utilizar, ¿sí? Desde el primer episodio en dosis adecuadas y por un periodo de 1 a 2 años. Y el otro tema es que desde el comienzo debemos emplear todos nuestros argumentos, ¿sí? Y el buen uso de nuestra relación médico-paciente para lograr la adherencia del paciente al tratamiento, para que cumpla con la prescripción de los antipsicóticos y si no, incluso el uso de los antipsicóticos de depósito, que es una buena alternativa terapéutica, ¿sí? Cuando estamos usando antipsicóticos, y esto es lo que van a ver en la práctica, tenemos que ser cuidadosos de ¿qué? De la aparición de síntomas extrapiramidales, del aumento de peso, de la hiperprolactinemia y la consolidación de un síndrome metabólico. Esto es muy importante y en la práctica ustedes lo van a ver. Muy bien, aquí hemos terminado la primera parte de la clase. Vamos a pasar a la segunda parte. ¿Qué hora estamos? Sí tenemos el tiempo. 5 minutitos de descanso para
chicos, ya pasaron los minutitos de descanso. Como habíamos dicho al comienzo, no solamente psicosis es esquizofrenia. Existen otros trastornos psicóticos crónicos que necesitamos conocer para identificar, ¿no es cierto? Probablemente el tratamiento va a ser siempre el uso de antipsicóticos. Sin embargo, para hablar de curso o de pronóstico, ¿no es cierto? Necesitamos conocer las diferencias. Por eso es que vamos a revisar otros trastornos psicóticos crónicos, dentro de los cuales están las llamadas paranoias o trastorno de ideas delirantes. Y cuando uno habla de ideas delirantes, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué estaríamos hablando? De alteraciones en el contenido del pensamiento, ¿no es cierto? Pero si solamente incluye ideas delirantes, lo que nos está diciendo este trastorno es que, a ver, vamos a leer el ejemplo. Tú, por favor, lee el ejemplo. Antes de ser hospitalizado, había empezado a manifestar preocupación porque su esposa estaba teniendo una aventura. Había empezado a seguirla al notar sus observaciones y era importunada constantemente sobre este particular, despertándola en medio de la noche para lanzarme las condiciones. Poco antes de su ingreso, las discusiones alcanzaron la violencia física y la policía lo llevó al hospital. Además de la preocupación por la fidelidad de su esposa, el señor M describió síntomas agresivos con respecto a la atención de los votos matrimoniales por parte de su esposa, pero no presentó cambios en el sueño, el apetito o su actividad en el trabajo. Entonces, eso ya nos llama la atención, ¿no es cierto? Recibió tratamiento con dos etapas de medicación antipsicótica y notó que estaba menos preocupado por la conducta de su esposa. Tras el hecho, siguió recibiendo tratamiento farmacológico y visitaba eventualmente a un psiquiatra, aunque tras un seguimiento de 10 años, seguía creyendo que su esposa le era infiel. La esposa había notado que en ocasiones su marido suscitaba como resultado de estas ideas, pero no se ponía agresivo, ni requirió cuidados criminales. Entonces, estamos hablando de un trastorno de ideas delirantes y como les había dicho, es un trastorno persistente, crónico, que va a cursar con alteración en el contenido del pensamiento, en el contenido de las ideas del paciente, ¿sí? Y cuya consecuencia va a ser generar todo un delirio sistematizado. Entonces, el delirio típico del trastorno por ideas delirantes es continuo, es sistematizado, es irreductible a la argumentación lógica. Realmente en el caso clínico que hemos revisado, el paciente no tiene ninguna evidencia de que la mujer lo hubiera engañado, pero su sistema delirante va hacia eso, y ha sistematizado, y la sigue, y la observa, ¿no? Tenía un paciente, eran dos chicos que eran ingenieros, se habían casado jóvenes, habían estudiado juntos, de pronto, un día en que ella subió al tercer piso a dejar la ropa lavada, bajó, y en ese momento él me dice, en ese momento yo le dije que me muestre el celular. ¿Por qué se ha perdido? No sé qué, dijo ella, ¿no? Porque como lo tenía el celular, y a partir de eso él comenzó a pensar que ya lo estaba engañando. La pobre mujer le dijo, los dos eran ingenieros electrónicos, revisa, ve, búscalo donde quieras. No, no, tú me estás engañando, has borrado las conversaciones con tu amante, ¿para que te has subido al tercer piso? Para extender la ropa que la había lavado. Que no, todo un sistema, y ¿no? Entonces de pronto usaba el tratamiento, estaba mejor, dejaba de usarlo y otra vez volvíamos así. Del tiempo en que yo iba al hospital militar, había cada 2 o 3 años volvía a aparecer cada vez que dejaba de medicarse. Exactamente igual, sin ninguna razón. La mujer sorprendida, no sabía, doctora, ¿qué más puedo hacer? ¿De qué manera más le voy a explicar que no es cierto? Idea delirante. ¿Listo? Entonces, a pesar de toda argumentación lógica, el paciente sigue pensando lo mismo y pareciera que es el efecto de la predisposición constitucional o bien está en relación a las vivencias del propio sujeto. El paciente, fíjense, en este trastorno de ideas delirantes conserva su inteligencia, su memoria, su lucidez de conciencia, su capacidad de juicio crítico y raciocinio, pero la idea delirante está tan metida en su cabeza
que no la cambia por nada. ¿Listo? El delirio, ¿sí? Es sistematizado y de repente el mismo paciente pretende darle una explicación lógica. Si me engaña, sino ¿por qué borró? ¿No? ¿Y por qué subió al tercer piso? Cada cosa la asocia y le da una explicación a eso. Y trata de darle una interpretación y una comprensión racional a pesar de lo absurdo que esto pueda ser. La epidemiología es el 0.2%. El tipo más frecuente es la idea delirante de ser perseguido. Sin embargo, todas las otras áreas del funcionamiento están bien. Y del funcionamiento cerebral como del funcionamiento de su vida. El más común, el persecutorio, en los hombres predomina el delirio celotípico y se presenta el delirio por... el trastorno por ideas delirantes en igual frecuencia en hombres y mujeres. Tenía una paciente mujer, una mujer inteligente, profesora, que de pronto le apareció la idea de que tenía que ir a un grupo y le pagó para que no le hagan daño a sus hijos y de pronto comenzó a entender que todos los que pasaban con un polo rojo eran parte del miembro de la organización del tipo y que venían a recordarle que tenía que seguirle dando más dinero al hombre. Arruinó toda su vida, su esposo no sabía cómo tratarla, pero su idea delirante seguía. Ha mejorado un buen tiempo y de pronto hace como 2 meses ha vuelto a venir porque ha dejado su medicación. Entonces, los delirios en general son bien sistematizados, pueden ser factibles, ¿no es cierto? ¿Es posible que le engañe la mujer? Sí, ¿no es cierto? ¿Es posible que lo quieran matar? Sí, no es una idea imposible, podría ocurrir. Pero no existe la evidencia que justifica eso. Y el paciente, siempre que toca este tema del delirio, va a volver a desorganizarse. Pero mientras no se toque el tema, trabaja, estudia, se divierte, hace toda una vida normal. ¿Listo? Entonces, aquí para decirles que no existe una ruptura biográfica, como en el caso de la esquizofrenia. Este chico, tan buen alumno, tan bien cuidado, tan inteligente, tan sociable, hace un cuadro de esquizofrenia y la historia de vida que tenía ahora es totalmente diferente a la historia presente. Eso no ocurre en el trastorno por ideas delirantes. Fíjense, el trastorno delirante erotomaníaco, ¿sí? Es más común en mujeres, ¿no? La idea de pensar que alguien importante se enamoró de ellas, de grandiosidad, es común en ambos. El celotípico o síndrome de Otelo es común en hombres, el persecutorio también en hombres, pero existen otro tipo de ideas delirantes, como el somático. Por ejemplo, tenía un paciente que decía que tenía aquí, ¿no? Como una bola y no tenía nada, ¿no? Pero él estaba convencido de que tenía ese cuerpo extraño metido. Hay psicosis hipocondríacas monosintomáticas, hay delirios mixtos o inespecíficos como el síndrome de Capgras o el de Cotard, que como lo vamos a ver, incluso el síndrome de los dobles, ¿no? ¿Qué dice la CIE-10 y qué dice el DSM-5? El DSM-5 dice que tienen que existir estos síntomas por lo menos un mes, pero la CIE-10 expresa que tienen que ser por lo menos 3 meses. Igual tienen mejor pronóstico porque no desorganiza la vida del paciente, ¿no es cierto? No ha roto su biografía. Entonces, las manifestaciones clínicas pueden incluir algunas alucinaciones, pero no son prominentes ni corresponden al típico desarrollo de las alucinaciones incluidas en las alucinaciones o síntomas de primer rango de Schneider. Sí pueden tener táctiles, olfatorias, pero más relacionadas al delirio. En general vamos a encontrar un paciente con conducta rígida y con ausencia de conciencia de enfermedad, falta de ensayo. O sea, los criterios diagnósticos ustedes lo van a poder ver, pero ¿qué nos dice la CIE-10? Que es importante. Presencia de una idea delirante o una serie de ideas delirantes relacionadas entre sí, diferentes a las enumeradas como típicas en la esquizofrenia. En la esquizofrenia son completamente imposibles, ¿no es cierto? O culturalmente inapropiadas. En cambio, las ideas delirantes son por eso la persecución. ¿Me pueden perseguir? Sí. ¿Puedo ser muy importante? A lo mejor. Hipocondríacas, ¿puedo tener alguna enfermedad? Es posible. ¿De celos? Sí. ¿Me engañará mi esposo, me engañará mi esposa? Posiblemente. O eróticas. Es posible porque ese hombre tan importante sí esté enamorado de ella. Posible, ¿no es cierto? Sin que sea cierto. Y luego,
Estas ideas, como a juicio de las CIE-10, deben estar presentes siquiera 3 meses. No tiene los criterios para esquizofrenia. Recuerden que esquizofrenia afecta todo nuestro cerebro, produce síntomas negativos, producen déficits cognitivos, afectivos, ¿no es cierto? Y un deterioro en su funcionamiento. Lo que no ocurre en este trastorno por ideas delirantes. Entonces, y luego está el trastorno esquizoafectivo, ¿sí? Entonces, le vamos a pedir, tú por favor lee el caso clínico, ¿sí? El señor que tenía 24 años y no presentaba presentes psiquiátricos. El embarazo, su nacimiento, su desarrollo temprano y su adaptación como paramédico en el servicio militar fueron normales. Tras su salida del ejército comenzó a estudiar Derecho, pero al poco tiempo dejó la facultad y viajó por Asia, donde fumó cannabis. Los miembros de su familia con los que estuvo en contacto durante esta época notaron ciertos cambios. Insistía en cambiar el nombre. Empezó a Ignacio y creía que era el sucesor de Dalai Lama. Cuando comenzó a mostrarse de beligerante y agresivo, lo llevaron a casa y fue hospitalizado. Al ingresar iba vestido como un monje siberiano con la cabeza afeitada. A pesar de estar orientado en el espacio y el tiempo, tenía delirios de grandeza y afirmaba que era el hombre más inteligente del planeta y que era el antepasado de sus pies. También se mostraba desconfiado, arrogante y beligerante. Las pruebas de laboratorio mostraron que tenía hepatitis A. Recibió tratamiento con perfenazina 28 miligramos por día y recibió el alta con un tratamiento ambulatorio. Acudió de nuevo a la Facultad de Derecho, pero no duró más de un año y lo volvió a dejar. Cuando su psiquiatra acordó suspender la medicación psicótica, recayó al cabo de un mes. El segundo ingreso se produjo tras un episodio maníaco durante el cual gastó dinero de forma descontrolada. Tenía ataques de agresividad, reclamaba el exceso, era hiperactivo y creía que él era el Mesías. Recibió el tratamiento con haloperidol, 5 miligramos por día y litio, 1200 miligramos. Tras el acta ciudadana y el intento poseía la facultad de Derecho y hasta la India. Lo trasladaron a casa y volvió a ser hospitalizado con otro episodio maníaco. Y da la alta con fármacos antipsicóticos de liberación retardada. Y entonces, ¿qué nos llama de este cuadro? Primero, su frecuencia es la tercera parte de lo que son los cuadros de esquizofrenia. La incidencia es mayor en mujeres que en hombres y tal vez se deba a que las mujeres tendemos más a deprimirnos que los hombres. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del trastorno esquizoafectivo? Primero, que estén juntos cuadros, ¿sí?, que nosotros los vamos a incluir en el G1, en el cual va a haber un trastorno del humor, un trastorno de la afectividad, en intensidad moderada grave, o manía o depresión. O que haya la presencia clara de síntomas, ¿sí?, de por lo menos uno de los grupos de síntomas que habíamos visto en los criterios importantes para la esquizofrenia, ¿se acuerdan? Eco, inserción del pensamiento, ideas delirantes de control, voces alucinatorias complejas, ¿no?, comandatorias que comentan lo que hace el paciente, ideas delirantes persistentes, ¿sí?, de otro tipo que no son propias de la cultura del individuo y que son inverosímiles, ¿no es cierto? Él no era el sucesor del Dalai Lama ni tenía como antepasado a Jesús. Lenguaje groseramente irrelevante, incoherente, con neologismos y aparición intermitente de alguna forma de conducta catatónica. Entonces, ¿qué cosa quiero decir? Es que en el trastorno esquizoafectivo es como si se combinara, ¿sí?, episodios afectivos como depresión o manía y trastornos y síntomas típicos de la esquizofrenia. Por eso es que se llama el trastorno esquizoafectivo. Y si ustedes vuelven a leer con calma el ejemplo que les hemos puesto, se van a dar cuenta que existen los síntomas para esquizofrenia y para trastorno maníaco. Entre otros trastornos psicóticos está el trastorno esquizotípico, el esquizofreniforme, el psicótico agudo y transitorio, el inducido por sustancias psicoactivas y el trastorno debido a enfermedad médica. Entonces, en este ejemplo, por favor, sí, léelo.
Puede dar reacción nacionales de circunstancias sobre la libertad privada y fue elevado a consulta. Durante algún tiempo pensé que venía por mi mente. Se me quedaron mirando desde fuera de la celda aunque intentaban que yo me diera cuenta, y por eso sé que estaban hablando de mí. En el informe policial consta que los vecinos afirman que hay un contenido y por eso tenían que estar la pena. Nadie llamó para pagar su fianza. Me ha de 32 años de edad desde constitucional e elevado. Mirad, los puntos que siempre dicen que son las personas. Los movimientos son desdrogados como si el control de su cuerpo no dependiera de ellos. Desde el primer momento parece incapaz de responder a las preguntas más simples. Tan solo después de largos silencios puede dar alguna respuesta, pero tantas insistencias en relación con las preguntas, parece que el camino a las respuestas va diciendo además, sus emociones no coinciden en absoluto con el contenido de las palabras, y a veces sonríe cuando explica algo triste. Afirma que sabe el verdadero propósito del juicio, ya que le ha llegado el mensaje, porque es capaz de vislumbrar el futuro. Las siguientes preguntas están destinadas a esclarecer si la información que aporta puede no ser la persona para hacerlo, quizá debido a su inadecuada elección de las palabras o a una dificultad de formular lo que quiere expresar. Sin embargo, las respuestas demuestran que Meade está siendo literal y cree que en ocasiones puede ver el futuro en forma de imagen. También afirman que a veces lo que está sucediendo en otros lugares y lo que podría ocurrir si él decidiera llegar. Entonces, estamos hablando de un trastorno esquizotípico. El DSM-5 no lo considera en otros trastornos psicóticos, sino que lo ha incluido en el clúster A, donde está el trastorno paranoide, el esquizoide y el trastorno esquizotípico de la personalidad. ¿Sí? El CIE-10 lo caracteriza por un comportamiento excéntrico, como han visto en el caso clínico, anomalías del pensamiento, de la afectividad y que tiene que estar presente por lo menos durante 2 años. Entonces, su comportamiento excéntrico y las anomalías del pensamiento son similares a lo que ocurre en la esquizofrenia. Vamos a encontrar déficits sociales, distorsiones, excentricidad y en antecedentes familiares esquizofrénicos. Creencias raras, pensamiento mágico, suspicaz, puede llegar a ser delirante y tiene síntomas perceptivos inhabituales, raros, excéntricos, tienen ansiedad social en relación a temores paranoicos. El trastorno esquizofreniforme, primero no existen las CIE-10, ¿sí? No cumple los criterios del DSM-5 para esquizofrenia. ¿Por qué? Si bien tiene todos los criterios A, del criterio A, todos estos síntomas psicóticos, no cumple el tiempo. Para esquizofrenia, los síntomas tienen que haber durado más de 6 meses. En el trastorno esquizofreniforme, los síntomas duran entre 1 mes y 6 meses. Por tanto, una vez resuelto el problema con su tratamiento, desaparecen todos los síntomas y el paciente tiene un funcionamiento ad íntegro. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, ya les hemos dicho cuál es la duración y cómo el paciente recupera todo su funcionamiento una vez que ha hecho su tratamiento. ¿Sí? Ya para terminar, tú, por favor, lee el caso clínico. El señor C, un contador de 18 años, fue llevado al servicio de defensa, esposado por la policía. Estaba desaliñado, irritado y presenciado con sus penas. Era obvio que estaba oyendo voces porque respondía a ellas con gritos como cállate, te dije que no voy a hacerlo. Sin embargo, cuando se le preguntó por las voces, negó que viese nada. No sé, tenía una mirada hipervigilante que faltaba el menor ruido. Manifestó que debía escapar rápidamente porque sabía que si no lo hacía, lo iba a pasar. El señor C tenía una actividad normal hasta 2 meses antes de la hospitalización. Era contador en una prestigiosa empresa, tenía amigos cercanos y vivía con su novio. La mayoría de las personas que lo conocían lo describían como amigable y en ocasiones era tendencioso. Su novia. Su novia anunció inesperadamente la relación que abandonó el apartamento. El señor C se enfureció. Sin embargo, estaba convencido de que podía recuperarla y empezó a cruzarse accidentalmente con ella en su trabajo y en su nuevo apartamento, llevándole flores y regalos.
Cuando ella le dijo enérgicamente que no quería nada más con él y le pidió que no la dejase tranquila, el señor C creyó que quería el muerto. Le preocupaba tanto esa idea que su trabajo se empezó a desenvolver. Temiendo por su vida, el señor C se ausentaba con frecuencia de la oficina y cuando entregaba algún trabajo lo hacía a menudo tarde, con menos calidad y cometiendo muchos errores. Su supervisor le recriminó su comportamiento y lo amenazó con despedirlo y seguía así. El señor C estaba avergonzado y resentido con su supervisor por su requerimiento. Creía que el señor le había contratado al supervisor para que lo matase. Estas creencias eran confirmadas por una voz que se burlaba de él. La voz le decía una y otra vez que debía dejar su trabajo, mudarse a la ciudad y olvidarse de su historia. Pero el señor C se negaba, creyendo que eso les daría más satisfacción de la que merecía. Siguió trabajando, pero con mucha cautela, siempre temiendo por su vida. En todo momento el señor C creía ser la única víctima. Se despertaba sobresaltado por las noches con pesadillas, pero se volvía a dormir inmediatamente. No había perdido peso y no presentaba otros síntomas vegetativos. Los sentimientos alternaban entre la rabia y el terror. Su mente estaba inusualmente alerta y activa, pero no se mostraba hiperactivo ni excesivamente enérgico o expansivo. No presentaba ningún trastorno formal de pensamiento, ni usted fue hospitalizado y tratado como un psicólogo. Los síntomas permitieron al cabo de varias semanas su tratamiento. Se encontraba bien y pudo volver a trabajar al poco tiempo de recibir el ayuda. Entonces vemos que el tiempo son 2 meses, ¿no es cierto? Recibe el tratamiento y él vuelve a su funcionamiento ad íntegro. Trastorno esquizofrénico. Entonces, para que tengamos claro cuáles son los criterios temporales de los trastornos psicóticos, diríamos que el esquizotípico, ¿no es cierto?, que el DSM-5 lo considera dentro de los trastornos de personalidad, debe durar al menos 2 años. La esquizofrenia, para que hagamos el diagnóstico, más de 6 meses, ¿no es cierto?, al menos 6 meses y para adelante. El esquizofreniforme entre 1 y 6 meses con recuperación ad íntegro, y el psicótico agudo y transitorio entre 1 día y 1 mes. Recuerdo mucho a un chico que salió a clases hacia la universidad, de pronto se paró a dirigir el tránsito a las 9, a la hora en que abrían los negocios, alguien abrió el negocio levantando las cortinas, las cosas, un hombre se acercó a hablar por teléfono y en ese momento que tira una piedra rompe el vidrio, allí lo atrapan y lo llevan, ¿no?, a la comisaría, pero luego se dan cuenta que no está bien. Y la mamá refirió que 2 días antes estaba un poco raro, extraño, y de un momento a otro hizo un cuadro psicótico agudo y transitorio. ¿Listo? Va de 1 día a 1 mes. Igual es reversible, ¿no es cierto? El tratamiento va a mejorar los síntomas y no va a quedar ninguna secuela. El ejemplo, ya este es el último. Tú, por favor. Sí. Es un hombre de 22 años que ser atendido por psiquiatras de manera ambulatoria. Proviene de una familia con escasos recursos económicos. Vive con su madre desde 16 años. Son 4 hermanos menores y su padrastro. Él vivió toda su infancia con sus abuelos en campo. Allí estudió hasta la primaria y a los 13 años la madre lo trajo a vivir con ella y su familia. El joven no conoce a su padre y tiene muy mala relación con su padrastro. Y suele ser violento. Entre sus antecedentes, tuve que a los 15 años consumió marihuana, alcohol, con un tipo prolongado con su grupo de amigos. Y en una oportunidad, a los 20 años, bajo el consumo de sustancias marihuana, resultó un episodio de agitación, con ideación delirante paranoide persecutoria, con agitación psicomotora, por lo que fue internado en un servicio de psiquiatría. Amigos me confesaron que estaba como loco. 6 meses después de este episodio, asegura no haber vuelto a consumir sustancias psicoactivas. Sus síntomas se han resuelto. Entonces, estamos hablando de un trastorno psicótico inducido por sustancias psicoactivas, donde va a existir una relación clara, temporal, con la intoxicación o la abstinencia, ¿no?, o que se encuentre dentro del mes. ¿Listo? Esa es la relación que va a existir. ¿Sí? Este chico ha tenido suerte porque no ha vuelto al nivel de funcionamiento previo, hemos encontrado alucinaciones e ideas delirantes, ¿sí? Y el siguiente criterio es que los síntomas aparecen durante o en el mes siguiente a una intoxicación o a una abstinencia de sustancias. Y el consumo de la sustancia está etiológicamente relacionado a la alteración.
¿sí? Y los mismos criterios, pero en relación a una enfermedad médica, podríamos considerar en cualquier tipo de ejemplo, pero producido por una enfermedad médica. ¿Listo? La alteración no aparece exclusivamente en el delirium, ¿sí? Como hemos dicho, deben estar por lo menos un mes. Y aquí hemos terminado entre problemas de índole, ¿sí?, de desarrollo tecnológico.